Mari Mari Compuché, hola amigos, vamos a dar comienzo a la novena clase básica de platería mapuche. Hoy día haremos un chaguay que representa el pillán. Bueno, en otras ocasiones hemos hecho el pillán, pero este tiene otra forma y va a ir con unos colgantes redondos que llevan el antu. Ese aro vamos a hacer hoy día. El antu representa el sol en castellano y el sol representa la energía del día, también representa al hombre. Así que vamos a empezar marcando este chaguay para empezar a cortar. Como les decía anteriormente, haremos este chaguay y vamos a empezar a marcar, pero yo ya lo tengo marcado para adelantar un poco de trabajo. Lo importante es que usted tenga confianza en hacer este chaguay. Yo también lo tengo perforado para adelantar un poco de pega. Ustedes ya se han dado cuenta cómo se perfora, ¿cierto? Pero de todas maneras igual le voy a explicar. Empezamos a marcar sin miedo, ¿eh? Marcar sin miedo, igual que cortar. Tienen que marcar todos los lugares bien marcaditos. Si llega a quedar algún desperfecto en el marcado, después lo hace a mano alzada. Bueno, ahí está marcado. Y vamos a empezar a cortar. Sin temor, tenga confianza. Como le he dicho anteriormente, uno no tiene conocimiento de esto, de cortar y todo esto, porque con el tiempo usted va a ir aprendiendo, tomando la habilidad que se requiere y empezamos a cortar. Siempre, como le he dicho anteriormente, el marco de sierra en forma recta, le pasamos vela y empezamos a cortar enseguida. Con confianza, tome confianza. Siempre recto y trazos largos. Cuando uno cortito así va dejando mucho desgarro y eso después cuesta mucho de repararlo. Así que largo, sin ningún temor, téngale confianza. Con amor las cosas quedan lindas. Un poco de vela. Siempre recto el marco se va. Ustedes están viendo que lo estoy haciendo rápido, eso también lo van a lograr ustedes con la práctica. Hay algunos que les cuesta más porque no tienen, digamos, la motricidad fina, así que le puede costar un poquito más, pero igual lo va a lograr con un buen necuel y usted lo logra. Y siempre, como yo le he dicho anteriormente, hay que colocarle amor al... Mire, se quebró. Hay que colocarle amor al trabajo.
hay que colocarle amor al trabajo. Esto es bueno que ocurra para que sepan que se quiebran. Se quiebran la hoja porque las hojitas son delgadas. 0,3 milímetros o 3,0 le llaman algunos. Apriete con fuerza. Con harta fuerza y ya estamos al otro lado, como dicen algunos amigos. ¿Por qué estoy haciendo esto cortándolo por el lado? Porque es para no perder el material. Porque de acá usted puede hacer algún tipo de halo. Y lo que hay que tratar de ocupar al máximo el material, aprovechar todo el material. ¿Por qué se me quebró? Porque yo llegué, no le hice digamos, este movimiento cortito acá, de ahí no puedo doblar. Yo llegué a la doble enseguida y eso me cortó la hoja de tierra. Con paciencia, y no se olviden que cuando tenemos un lado donde van los 90 grados, o puede ir menos o más, tienen que ahí calar un poquito varias veces en el mismo lugar y doblar. Y hace lo mismo ahí y después dobla. O no le ocurrió lo que pasó recién, se quedó la hoja. Ahí, en el mismo lugar, y después dobla. Hágalo sin ningún miedo. Ve que quedan estos pedazos y estos pedazos se guardan y podemos construir un aro, un chaguay. Y lo vamos a ir por la parte interior del... Como les dije yo anteriormente, yo tengo ya perforado por el asunto de tiempo, los traigo perforados. Pero yo, como anteriormente les había explicado, cómo se puntea el lugar donde se va a calar por la parte interior del aro. Le ponemos un poquito de vela y seguimos con confianza, queridos amigos. Y empezamos por la parte interior. Siempre un poco en la esquina y vamos dando. Ya tenemos la primera perforación y vamos cambiando rápidamente. Y vamos con la parte de abajo del pie. Hay muchos chaguay de esta forma, que se lo voy a ir mostrando en la otra clase.
Muchas veces cuando no queda bien, digamos, el rayado, uno tiene que aquí pegarle un retoque y reparar el lugar donde va a cortar uno, a calar. No te olvides, velita, con confianza, y vamos, por la otra. Eso fue porque no quedó bien apretado. Muchas veces cuando se le sale queda deforme el, la hoja cierra. Y muchas veces uno está cortando y toma otra dirección el calado y te va a quedar feo la cortada y vaya a perder el trabajo. Así que hay que tomar también conciencia de eso. Todos estos errores que me ocurren, vayan aprendiéndolo porque para que no le ocurran. No siempre me ocurre, pero como le dije yo anteriormente, bien apretado para que no se le vaya a soltar la hoja. Un poquito de vela. Siempre, como le dije anteriormente, la esquina, calar en el mismo lugar y doblar. Sacamos. Introducimos en el otro espacio. Y vamos pegando. No se olviden en el mismo lugar. Va calando. Ahí varias veces en el mismo lugar. Cala y después gira. Gira así. Y no va a tener problema. En todos los lugares del mundo. Donde busqué en el mismo lugar. Tenemos la primera parte cortada. Después la arreglamos con la lima, como le dije anteriormente. Vamos a cortar
dos de estas porque tengo algunas acá para adelantar trabajo. Y sin temor. Quedan algunas desperfecciones, hay algunas que tienen que bajar en algunas partes de nuevo del marco. Estamos listos ahí y vamos a empezar a limar. Como le dije anteriormente, tienes que tener una lima media caña, un lugar recto y el otro tiene una circunferencia. Tienes que tener estas que sean finas, no sean grandes, y tienes que tener una plana por ambos lados, puede ser cuadrada como también puede ser de punta, pero lisa. Siempre tienen que considerar que la parte del vástago de la lima es en esa dirección. Entonces, siempre el limado es hacia adelante. Y hágalo con confianza. Que aquí vamos a limar con confianza. Aquí cuando quedan desperfecciones en el corte, ustedes van reparando esa parte con la lima, siempre hacia adelante, con confianza. En este caso uno se apura por el factor del tiempo, pero uno en su casa lo hacemos con más tranquilidad, le va a quedar súper lindo, como tiene que quedar. Una mujer tiene que llevar orgullosamente su aro. Una lamien es un orgullo llevar a los mapuches, es su tradición. Y todo se va arreglando acá. Siempre hacia adelante, no se olviden eso. Bueno, y colocan el amor. Como yo lo he dicho anteriormente, si no le salen las cosas, se empieza como a molestar. Párese, dé una vueltecita por ahí, que se le haya las malas energías, y cuando está bien, vuelve. Porque usted tiene que entregar buena energía en un chaguay. No pueden haber mala energía. Siempre hacia adelante. Y ahí le va sacando los desgarros. Cuando uno corta, se desgarra el metal y eso tiene que eliminarse. Si ve alguna desperfección, ahí va viéndolo y lo va arreglando con la lima.
Siempre contento haciendo los chaguayes. De ahora vamos a sacar el pegote que tiene. Y ya estaríamos listos para limar. Ahí ya estamos listos para que se lijar. Hacemos lo mismo con, con lo otro que sí cortamos. Con confianza haga las cosas. Le sacamos el pegote. Aquí, cuando sacamos el pegote también encuentra algunos desperfectos. Y lo vamos arreglando. Oh. Ya. Ahí estaríamos bien. Bueno, ahora, como le dije anteriormente, ahora viene la parte del lijado. Vamos a lijar con una... Ya están para jubilarse las lijas. Ya, como les digo, hay que lijar en un solo sentido. En un solo sentido. Bien lijadito. Bien lijados por ambos lados. No se olvide, ya esta está muriendo, esta lijita. Y en un solo sentido, no se olviden, siempre en un solo sentido. Llegar a lijarla para allá, le va a quedar rayado. Ya, esta la vamos a dejar aparte porque ya cumplió su fin. Ahora yo le voy a pasar una 2000. Ya, ahora vamos a lijar la otra. ¿No? Siempre en un solo sentido. Porque ya están ya bien, bien
que cambiarla. Cuando también se lijan, también se van notando algunas distorsiones. Ya se las voy arreglando enseguida. Ahí tienen algunas imperfecciones y hay que meterle la lima para ir sacando el desperfecto que tiene. Es pequeño, pero igual hay que sacarla para que el chaguay se vea bonito. Acá también tiene otro. Vamos a meter esta que está acá. De ahí vamos arreglando las imperfecciones que tienen en el lijado. De ahí le vamos a dar una 2000, ¿verdad? 2500. Ya esto es para sacarle el brillo. Les sigo encontrando algunos pequeños detalles y la va arreglando. De ahí lo tenemos listo. Aquí está acá y vamos con la igual en un solo sentido. Por ambos lados el lijado. Con confianza el lijado. Ahí lo tenemos listo. Y ahora vamos a tomar el amigo de acá, el metal, colocamos papel y lo vamos a
a tallar, ¿cómo se dice? El chaguay. Tomamos martillo de peña o si tienen algún otro martillo, igual. Este es con confianza, este es un sacado cabo de 332 y empezamos con confianza, siempre recto, con confianza. Siempre recto el sacado cabo. Bueno, como les dije ya anteriormente, hay un peña allá en Cañete que hace este tipo de herramientas. No iba a comprarlo porque ellos están en cuarentena, ha estado complicado salir de acá de la de Hualpén o de acá de la Intercomuna. Con confianza vaya haciéndolo como que fuera algo sencillo. Yo sé que de primera no es todo igual, pero con el tiempo lo van a lograr. Ahí van golpeando tranquilamente, siempre en forma recta, sin temor. Yo siempre voy a hablar que estas cosas se hacen con amor, con el mejor Nehuen, con su mejor fuerza, para transmitir buena energía. Si usted lo hace con mala energía, va a transmitir mala energía. Le recalco de nuevo, para hacer esto hay que tener un buen Nehuen. Si no lo hay, mejor se paren y salen a buscarlo. Ya tenemos el sacabocado de 332. Después tomamos un sacabocado de mayor diámetro que es de un 1,32. Lo golpea en forma recta, que esté el martillo recto. Cosa que no quede marcado el martillazo en el metal porque ahí se le va a colocar feo. Lo tomamos de nuevo y el de 1,32 al medio del 3,32. Ahí también va con calma. Y vaya pensando que la lamien o la amiga que lo lleve va a llevar un chaguay con muy buena energía. Hay que entregar amor en el trabajo. Bueno, en todos los trabajos hay que ponerle amor, si no sale un mal trabajo. Igual, siempre en forma recta hacia abajo. Aquí ya estamos en la mitad de esto. Como ven, yo lo hago rápido, pero ustedes háganlo en forma lenta para que tomen la habilidad. Adquieran también esa habilidad y cuando lo hagan, que les guste este trabajo, o bueno, el trabajo que lo hagan bien y que les guste. Lo toman de nuevo, lo dan vuelta y en forma recta, el martillo en forma recta, ¿sí? Para que no le quede marcado el metal. Esto es para que le sale la lámina. Ahí lo tenemos listo. Y ahora vamos por el antu, que va a ir tallado también acá. Aquí tomamos la broca yo le pongo la broca de 1,32 y busco el centro. Bien al centro y un pequeño golpe al otro lado igual. Hacemos lo mismo con el otro. Lo giramos. Bueno. Ahora tenemos este que está acá, está listo. Ya, y ahí tomamos, este es un sacabocado de
Tengo un cuarto que yo lo arreglé, le corté, le hice este lo compran en el comercio. Y también aquí hacen su herramienta. Y como ya está marcado, usted llega, toma y hace el alto acá. Hay algunos que lo marcan, yo aquí este lo tengo marcado, otros no. Cuando ya uno toma la habilidad, no tiene por qué marcarlo. Pero para enseñarle a usted hay que marcarlo. Con suavidad, el filo tiene que sacarle filo. Porque si lo hacen con filo le va a quedar, puede que hasta corto en el metal. De ahí estaríamos listos y atrás la misma. Lo toman ahí, vamos con el otro. Sin temor amigo, con buena energía. Acá estamos haciendo el Antu, el sol en castellano. Y el sol importante. La energía del día. Solo entrega la energía. La conoce igual. Resto. Ahí tenemos, son 4. Si le queda, no le queda bien enseguida, no se preocupe porque va a llegar el momento que le va a quedar perfecto. Igual algunas veces uno también no le queda bueno, pero hay que hacerlo de nuevo. Ya ahí tendríamos los 4 que van acá abajo, ¿ok? Tomamos esto, lo dejamos de lado y tomamos esto de nuevo, la hojita y lo alargamos a limpiar este que está acá. Ahí estamos. Ya, estaríamos listos con esta parte. Y tomamos la tijera y cortamos acá. Que le quede el corte recto. ¿Por qué lo corto yo? Porque muchas veces uno lo hace un poco más largo. Y ponemos el alicate de punta. Y como yo lo dije anteriormente, lo toma a que quede rack ahí y empieza a girar. Hasta que toque el metal al otro extremo. Y después cuando está ahí ya toca el metal acá. Cuando toca este metal, usted lo introduce y lo gira. O lo vuelve. Para que quede bien cilindrado. Hace lo mismo con el otro. Lo toma. Lo gira hasta tocar el metal acá. Lo introduce de nuevo en el alicate y lo gira y le va a quedar cilindrado. Ahora para que quede bien apretado, usted llega, lo toma, lo gira ahí y lo cierra bien cerradito para que no salga el alambre por ahí. Tomamos el alambre, como le dije anteriormente, el alambre que tengo es 08, el que está acá. Y realizamos, ya hacemos lo mismo, tomamos y en forma ra, ahí el alambre. Y luego la gira hasta tocar el otro alambre acá. De ahí lo toma, introduce ahí y lo vuelve. De ahí tenemos listo el diámetro que necesitamos. Lo abrimos, introducimos el chaguay y lo apretamos con el alicate de pinza, que quede bien apretadito. Y tomamos, bueno,
puede ser esto. Ustedes tienen que ingeniársela con todo. Y ahí giramos y le va a quedar así. Toma el alicate, corta, corta y después a limar. A limar, a limar, a limar bien. Y después que lo tienes bien limado, lo tomas y lo tienes que quedar en esta posición. Después toma la parte fina o toma un lápiz como este. Siempre tienes que buscar una forma de cómo hacer el gancho. Y tiene que tener un movimiento. Este movimiento tiene que tener. Hoy día estamos buscando otra forma de recurso de cuando no tiene herramientas. Ahora tiene que, como le dije yo anteriormente, tiene que tener los circulitos para la parte de abajo. Le expliqué la otra vez cómo se hacía y dije se lo voy a explicar de nuevo. Pescamos este alambre de 0,8 y lo empezamos a girar, le damos una vuelta y dejamos así y tomamos el clavo y lo giramos. Vamos girando, 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 va girando y llega hasta una parte donde digo yo necesito esto y lo saca y lo toma y corta. Y corta y empieza a cortar con un marco sierra la argollita acá y empieza a cortar. Tiene que tener mucho cuidado que no se cortar las manos. Ahí tiene que tener 4. Ahí tiene 4. 4. Y después toma la argollita y empezamos a introducir la argolla y empezamos a colocar la bolilla aquí abajo que tiene el alto. Bien apretadito con confianza. Con confianza, con confianza. Tienes que quedar todo mirando hacia adelante. De ahí, con confianza. Y como le dije anteriormente, hay que colocarle la mejor energía que tiene uno, el mejor Nehuen. Si no, no entregamos nada. Yo por lo menos, yo todo lo hago con mucho Nehuen. Mucho, mucho Nehuen. Para mí no hay otra forma. Tener un buen Nehuen. Ahí. Ya estamos listos. Tomo acá el amigo que me va a ayudar a arreglar mejor esto. Ah, aquí está. Tiene que mirar de acá porque muchas veces queda torcido. Tiene que quedar mirando así. Ve que está torcido esto con esta línea, entonces va uno alineando ahí.
y va dejando listo y tiene que tener este movimiento Shawai. Bueno, como les digo, lo que tiene es un pian. El pian representa la energía positiva con la mano hacia arriba, y abajo la bolilla que tiene el Antu, aquel que te entrega la buena energía en el día. Bueno, tiene mucho significado el sol para el pueblo mapuche, pero normalmente se relaciona con la buena energía del día. Bueno, como ya finalizamos con el Shawai del pian y la colilla representan el sol, Antu en Mapudungun, y este fue el trabajo de hoy día. Bueno, este trabajo lo podemos ver en Facebook Hualpén Cultura y en YouTube Centro Cultural Municipal de Hualpén. Les deseo un buen fin de semana.